Nadie se casa pensando que algún día va a evitar el toque de la persona con la que durmió durante décadas. Pero sucede, y a veces sucede de forma tan silenciosa que ni siquiera se nota cuando el amor se volvió una obligación, cuando el cariño se transformó en indiferencia, o peor aún, en irritación. Muchas parejas llegan juntas a la vejez, pero no en paz. Sobreviven uno al lado del otro, como dos náufragos en el mismo barco averiado, sin saber si se hunden juntos o cada quien por su lado. Es en ese punto de la vida cuando surge una pregunta incómoda. ¿Cómo fue que la persona que más amé se convirtió en alguien a quien apenas puedo mirar a los ojos sin sentir una mezcla de rabia, desprecio y cansancio? Antonio e Isabel no sabían cómo responder esa pregunta, pero estaban viviendo la respuesta. Llevaban 47 años casados, 3 hijos, 4 nietos, una casa en el campo que vieron levantarse ladrillo por ladrillo. Tenía todo para ser una historia hermosa. De esas que parecen sacadas de un comercial de margarina con 2 ancianos desayunando en paz. Pero era otra cosa, algo mucho más amargo. La historia de ellos no es única, es la historia de muchos, es la historia de lo que pasa cuando el tiempo avanza y el amor no evoluciona con él, cuando la rutina se vuelve una prisión, cuando el silencio pesa más que cualquier discusión, cuando lo que no se dijo durante décadas empieza a gritar todos los días, aunque nadie diga nada. Esta es la historia de cómo Antonio e Isabel llegaron al punto en que una simple cucharita golpeando el vaso ya era motivo de odio. Pero, sobre todo, es la historia de las heridas no atendidas, de los afectos ahogados y del rencor que fermenta lento, hasta volverse algo feo e irreversible. En los próximos capítulos vas a entrar en la vida de esta pareja. Vas a reconocer palabras, gestos y silencios. Vas a entender con dolor y lucidez por qué tantas parejas llegan al final de la vida una al lado de la otra, pero emocionalmente en guerra. Y tal vez, solo tal vez, logres cambiar el rumbo de tu propia historia antes de que sea demasiado tarde. 1. Falta de afinidad que siempre existió, pero fue ignorada. Cuando Antonio conoció a Isabel, no estaba buscando una mujer para amar, estaba buscando una solución. Tenía 24 años, trabajaba como vendedor en una tienda de telas en el centro de la ciudad y escuchaba el mismo sermón todas las noches al llegar a casa. Ya te estás quedando atrás, Antonio. Todos ya se casaron. ¿Vas a esperar qué? ¿Envejecer solo? Isabel era bonita, reservada, hija de una amiga de su madre. Se conocieron en una fiesta infantil, empezaron a platicar, y 2 semanas después ya estaban conociéndose mejor. Una expresión que en aquella época era sinónimo de prisa, no de profundidad. Ella, por su parte, tampoco estaba enamorada. Recién había terminado con un muchacho que la dejó por una prima lejana. Estaba cansada de ser la señorita que se quedó solterona a los 22. Y sobre todo, quería salir de casa. Su padre era rígido, religioso, y trataba a sus hijas como una extensión de su propia moral. El noviazgo fue breve. 2 meses después, llegó la noticia que sellaría el destino de ambos. Isabel estaba embarazada. En una época en la que eso aún se consideraba una vergüenza, no había muchas opciones. Matrimonio inmediato, con una ceremonia sencilla, pastel seco y un vestido rentado. En el álbum de bodas, sonrisas tímidas y rostros tensos. Ambos sabían en el fondo que estaban tomando una decisión definitiva por motivos temporales. Pero nadie dijo nada, ni a ellos ni entre ellos. Las afinidades en realidad eran pocas. A Isabel le gustaba el silencio, la lectura, los domingos en casa. Antonio era ruidoso, hablador, le encantaba la cantina, el fútbol y la charla con los amigos. Al principio, eso parecía hasta encantador.
Ella pensaba que era lindo que él fuera tan popular. Él decía que adoraba lo tranquila que era ella. Pero con el tiempo, esas diferencias dejaron de ser encantos y se convirtieron en fricciones silenciosas. Él quería salir, ella quería quedarse. Él reía a carcajadas, ella se molestaba con el ruido. A él le gustaba discutir de política, ella odiaba los enfrentamientos. Sus intereses nunca coincidieron, pero había trabajo, hijos, rutina, y eso bastaba para mantener el castillo en pie. Durante décadas, la vida se encargó de empujar todo hacia adelante. La crianza de los hijos, las cuentas, la remodelación de la casa, las enfermedades de los padres, los turnos extra que él hacía para pagar la escuela de los niños, todo eso se convirtió en el cemento de la convivencia. Y por fuera parecía amor, pero no lo era. Era una convivencia útil, una compañía funcional, una complicidad de guerra, no de alma. Ellos no sabían, o fingían no saber, que compartir la misma comida, dormir en la misma cama y criar a los mismos hijos no significaba verdadera afinidad, que nunca habían hablado de lo que realmente importaba, lo que los movía por dentro, los sueños enterrados, los valores que sostenían su visión del mundo. Con el tiempo, incluso las conversaciones se secaron. Se redujeron a mensajes tipo «Ya venció el recibo de la luz» o «El niño va a dormir aquí hoy», sin profundidad, sin emoción. Cuando el último hijo se fue de casa y llegó la jubilación, ya no había cortina para cubrir esa verdad. Nunca se eligieron de verdad, solo se toleraron. La casa, antes llena de ruido y movimiento, ahora solo devolvía el eco de la cuchara contra el plato. Isabel prefería comer sola en la terraza. Antonio almorzaba viendo las noticias. Cambiaron la compañía por el silencio, la intimidad por la costumbre. Y lo que era solo un desajuste ignorado, se volvió molestia. Luego, la molestia se volvió impaciencia. Y la impaciencia se volvió desprecio. La vejez, contrario a lo que muchos piensan, no suaviza todo, lo revela, muestra lo que siempre estuvo mal, y ya no hay tiempo para fingir que todo está bien. Era tarde para empezar de nuevo, pero demasiado pronto para morir, y así Antonio e Isabel empezaron a odiarse, sin gritos, sin escándalos, solo con esa frialdad que nace cuando convives durante décadas con alguien a quien nunca amaste de verdad. 2. Resentimiento acumulado. Isabel no sabía con exactitud cuándo comenzó a guardar silencio en vez de hablar. Tal vez fue aquel día, hace años, cuando le dijo a Antonio que estaba cansada de encargarse de todo sola, de los niños, de la casa, de las cuentas atrasadas, y él respondió con un simple «Así es la vida». Ella esperaba un abrazo. Él solo quería que dejara de quejarse. O quizá fue cuando decidió retomar los estudios y él se rió diciendo «¿Estudiar para qué, Isabel? Ya estás vieja para esas cosas. Quédate en casa con los niños, mejor». Ella no respondió, pero se lo guardó. Y ahí es donde nace el veneno del resentimiento. No explota, fermenta. Cada vez que Antonio minimizaba sus ideas, cada vez que olvidaba su cumpleaños, cada vez que interrumpía sus palabras con un comentario hiriente, ella se lo tragaba. Lo tragaba para evitar peleas, para mantener la paz, por los hijos. Pero por dentro la paz se estaba desmoronando. Antonio, por otro lado, también iba creando sus propios venenos. Nunca entendió por qué Isabel parecía tan distante. ¿Por qué nunca lo elogiaba? ¿Por qué ya no se reía de sus bromas? ¿Por qué su toque se sentía más como un favor que como una muestra de cariño? Se sentía menospreciado, ignorado, innecesario. No se daba cuenta de que estaba cosechando lo que había sembrado. Años de indiferencia emocional y falta de atención. Pero tampoco decía nada. Se fue callando, alejando, refugiándose en el bar, con los amigos, en el fútbol.
La casa, que ya era fría, se volvió un congelador, y ninguno de los dos tenía el valor de romper el hielo, porque romper el hielo significaba enfrentar la verdad, y eso duele más que el silencio. Así, la pareja se fue distanciando sin moverse. Dormían en la misma cama, pero en mundos distintos. Se sentaban a la mesa, pero evitaban cruzar miradas. La presencia del otro era un recordatorio constante de lo que no se dijo, de lo que no se hizo, de lo que pudo haber sido. Isabel empezó a sentir rabia por cosas pequeñas. El ruido que él hacía al masticar, la forma en que dejaba las chanclas torcidas, la toalla mojada sobre la cama. No se trataba de las chanclas. Se trataba de años de escuchar sin ser escuchada, de necesitar sin ser apoyada, de vivir con una presencia que no acompañaba. Antonio, por su parte, empezó a ver en ella a una mujer amarga, dura, inflexible. Pero no entendía que esa dureza era una defensa, era el escudo que ella había construido después de sentirse invisible durante años en su propia casa. Y en el fondo, ninguno de los dos quería odiar al otro. Solo querían ser vistos, validados, acogidos. Pero cuando eso no sucede, el corazón empieza a transformar el amor herido en rencor, y el rencor, cuando no se sana, se convierte en resentimiento, y el resentimiento es corrosivo, pudre la convivencia en silencio. En la vejez, cuando todo se desacelera, cuando las máscaras caen, cuando se acaban los compromisos externos, lo que queda son los acumulados. Antonio e Isabel estaban ahí, sentados en la misma sala, uno al lado del otro, pero separados por un abismo de palabras tragadas. Y aunque no gritaran, su relación gritaba: «Te culpo por todo lo que tuve que tragarme en esta vida», y a partir de ese momento el afecto se convirtió en polvo. 3. Falta de un proyecto en común. El día que Antonio se jubiló debería haber sido motivo de celebración. 42 años de trabajo. Nunca faltó, nunca llegó tarde. Crió a sus hijos, pagó la casa, no acumuló riquezas, pero nunca faltó un plato de frijoles sobre la mesa. Isabel preparó un pastel sencillo, decoró la mesa de la cocina con flores del jardín. Intentó crear un ambiente de fiesta, pero él apenas sonrió. Se sentó en el sillón y encendió la televisión con el volumen más alto de lo necesario. Era un jueves soleado, pero dentro de esa sala la energía era de atardecer. La verdad es que ninguno de los dos sabía qué hacer ahora. Durante décadas, la vida estuvo llena de obligaciones. Marcar tarjeta, hacer fila en el banco, preparar el almuerzo para los niños, planchar la ropa, hacer las compras del mes, pagar los recibos vencidos, los cumpleaños de los nietos. Todo muy lleno, todo muy automático. Ahora la agenda estaba vacía. El tiempo, que antes era enemigo por escaso, se volvió enemigo por exceso. Demasiado tiempo, demasiado silencio, un exceso de convivencia sin conexión. Isabel, que había soñado con el momento de tener a Antonio más presente, pronto se dio cuenta de que lo que llegó no fue el hombre que ella esperaba, sino un extraño aburrido, en pijama todo el día, con el control remoto en la mano y respuestas de una sola palabra. Ella intentó crear nuevas rutinas. Le sugirió que caminaran juntos, que visitaran la biblioteca del barrio, que tomaran clases de baile para la tercera edad. Antonio se reía por lo bajo. La biblioteca es cosa de viejos, Isabel. ¿Caminar para qué? Ya caminé toda mi vida en este país trabajando. ¿Baile? Por el amor de Dios. Cada negativa era como una puerta que se cerraba, y así, lo que podría haber sido un nuevo comienzo, se volvió un pasillo oscuro. Nunca habían hablado sobre lo que harían juntos cuando la vida bajara el ritmo. Nunca planearon un viaje, un curso, un nuevo pasatiempo, nada. Y sin un proyecto en común, no había razón para compartir. Solo quedaba coexistir en el mismo espacio, cada quien en su mundo,
un mundo sin metas, sin curiosidad, sin descubrimiento. Isabel empezó a hacer todo sola. Iba al mercado, al médico, a casa de la hija. Antonio se quedaba. A veces pasaba todo el día sin decir una sola palabra. Cuando ella llegaba, él reclamaba: «Ahora vives en la calle, ¿verdad?». Ella se tragaba la ironía con el mismo sabor amargo de quien ya no espera comprensión. Él, por su parte, se sentía excluido. Pensaba que Isabel ya no lo quería cerca, que hacía todo para no estar con él. No se daba cuenta de que, en realidad, ella solo intentaba sobrevivir a su ausencia. Una ausencia que ya existía incluso cuando él estaba presente. Sin algo que los uniera más allá de las cuentas compartidas, la relación se volvió una especie de contrato vencido. Ninguno lo rompía, pero tampoco lo renovaban. Vivían de obligaciones: lavar los trastes, regar las plantas, turnarse el control remoto. El amor envejece cuando deja de crecer. Y como ya no había nada creciendo ahí, solo quedaba marchitarse. Algunos días, Isabel miraba por la ventana y se preguntaba si valía la pena seguir. No pensaba en separarse. A estas alturas, eso ya no le parecía lógico. Pero sí pensaba si acaso eso era lo que la vida le tenía reservado: ver pasar el tiempo al lado de alguien que ya no compartía nada con ella, ni planes, ni sueños, ni conversación. Antonio, sentado en la misma sala, también se preguntaba si eso era todo, pero no sabía por dónde empezar un cambio. Creció creyendo que un hombre bueno era el que no faltaba con el dinero y no le pegaba a su esposa. Emoción, afecto, eso era cosa de telenovelas. Y así, entre lo que nunca se dijo y lo que nunca se soñó en pareja, los dos fueron muriendo por dentro, despacio, tomados de la mano, sin rumbo. 4. Inversión de roles y pérdida de la admiración. Durante mucho tiempo, Isabel vio a Antonio como una roca, no por algún gesto romántico, porque de esos él nunca fue muy dado, sino porque siempre estaba ahí, presente, estable, trabajaba sin quejarse, ponía comida en la mesa, cuidaba del carro, pagaba las cuentas a tiempo. No era un poeta, era un hombre práctico. Y para Isabel, en aquella época, eso era suficiente. Pero la roca empezó a agrietarse cuando la rutina cambió. Después de que Antonio se jubiló, Isabel notó un cambio que le molestaba, aunque no supo explicarlo de inmediato. No era una enfermedad, no era un diagnóstico, era una actitud, una especie de abandono que se fue instalando día tras día. Empezó a dormir más tarde, despertarse más tarde, quedarse en pijama hasta después del almuerzo. Dejó de cuidarse, ya no se peinaba, se dejaba la barba sin afeitar, olvidaba cambiar la camiseta manchada. La televisión se volvió el centro del universo. Comerciales, telenovelas, noticieros, lo que fuera, con tal de no tener que moverse. Isabel, en cambio, no se detuvo. Seguía ocupándose de la casa, la comida, la ropa, las cuentas, los compromisos con los hijos y los nietos. Ella se movía, ella actuaba, él observaba. Al principio, ella intentó traerlo de vuelta. «¿Vamos a caminar un rato? Hoy hay misa, vamos juntos. Podrías arreglar esa llave del patio». Pero él siempre encontraba una excusa. «Estoy cansado, déjalo para después, ahorita lo veo». Y el ahorita se convertía en nunca. Isabel empezó a mirar a ese hombre con otros ojos. Comenzó a sentir una incomodidad que no era todavía enojo, era desprecio disfrazado de decepción. Pensaba, ¿de verdad se dejó caer así? ¿Eso es todo ahora? ¿Un hombre sentado en el sillón, esperando que el día se acabe? Y cuanto más él se abandonaba, más se endurecía ella. Empezó a hacer las cosas sin avisar. Decidió contratar al plomero por su cuenta, agendar la reparación del techo, cancelar ese paquete de televisión que él ni usaba. Tomó las riendas sin pedir permiso. Y cuanto más ella tomaba el control, más él se replegaba, como si la vida estuviera siendo manejada por alguien más.
Antonio, por su parte, se sentía disminuido. Notaba que Isabel ya no le pedía su opinión, que le hablaba como si fuera un inútil, daba órdenes disfrazadas de avisos, hacía críticas disfrazadas de sugerencias. Él se achicaba frente a esa nueva mujer que parecía haber perdido la paciencia de esperar que él se posicionara. Pero en lugar de reaccionar, él callaba, se alejaba, se ofendía en silencio. Se iba al fondo del patio, mataba el día en el bar, pasaba más tiempo en WhatsApp que hablando con ella. Y así el intercambio se volvió desequilibrio. Ella empezó a ver a Antonio como un estorbo blando, que solo estorbaba. Él empezó a ver a Isabel como una mujer dura, controladora, mandona. Ambos seguían ahí, cuerdos, lúcidos, vivos. Pero el respeto ya se había ido por el desagüe de la convivencia, porque esa es la verdad. Cuando se acaba la admiración, la relación se convierte en un campo de batalla silenciosa. Isabel ya no se sentía orgullosa de estar con ese hombre, y Antonio ya no se sentía hombre al lado de esa mujer. Y lo peor, ninguno decía nada. Simplemente seguían viviendo juntos, cada vez más resentidos, porque, en el fondo, sabían que eso no era culpa de uno solo. Era el resultado de años sin conversaciones sinceras, sin redefinir roles, sin reinventar la relación, y lo que antes fue compañerismo se volvió jerarquía, lo que antes fue complicidad se volvió exigencia, lo que antes fue matrimonio se volvió convivencia forzada. 5. Lo que antes era encanto, ahora es insoportable. Al principio, a Isabel le hacía gracia la forma en que Antonio contaba la misma historia 3 veces durante una comida. Siempre gesticulaba, subía el tono de voz y decía, «Esta es buena», antes de repetir el chiste del compañero que se durmió en el trabajo o del día en que se cayó de la bicicleta frente a su jefe. Ella sonreía, no por la historia, sino por el entusiasmo infantil de él. Pero ahora eso era insoportable. Bastaba con que él empezara con un «¿Te acuerdas de aquel día?», para que Isabel apretara la mandíbula. Era como si cada repetición fuera un recordatorio cruel. Se quedó en el pasado. Ya no tiene nada nuevo que ofrecer. Antonio, por su parte, siempre había disfrutado de las manías de Isabel. La forma en que ponía servilletas de tela, aunque fuera una cena de martes. Cómo doblaba la ropa milimétricamente antes de guardarla. Su manera metódica de organizar la vida, él hasta bromeaba. «Mi mujer tiene TOC, pero es por amor». Hoy lo llamaba exageración. Se quejaba porque ella se molestaba por una toalla mal puesta, una esponja fuera de lugar, una alfombra arrugada. Decía, «Siempre estás peleando por tonterías, Isabel. Pareces que andas con la cara amargada todo el tiempo». Ella respondía con una mirada helada. A veces ni respondía. Lo que antes era gracioso, ahora era molesto. Lo que antes era tierno, ahora era intolerable. Lo que antes se aceptaba con cariño, ahora era un arma de guerra pasiva. Isabel empezó a notar todo lo que detestaba en él. El ruido que hacía al tomar café, la forma en que arrastraba las chanclas por la casa, los eructos sin pedir perdón, los cabellos en el desagüe del baño, el desorden que dejaba después de cortarse las uñas. Antonio, por su parte, también llevaba la cuenta. Se repetía que ella se quejaba por todo, que se había vuelto una vieja regañona, que solo sabía reclamar, controlar, dar sermones. Oía su voz desde lejos y ya sentía que la sangre le hervía. ¿Y qué era todo eso en realidad? ¿Odio? No. ¿Repulsión? Tampoco. Era agotamiento emocional acumulado. Habían pasado tanto tiempo ignorando las molestias, los desencuentros, lo que no se decía, que ya no quedaba espacio interior para tolerar lo pequeño. Todo era un detonante. Todo era motivo. La verdad es que cuando una relación no se riega con ternura, lo que queda es fricción. Y en la vejez, cuando ya no hay niños haciendo ruido,
cuando ya no hay horarios de trabajo que separen los cuerpos, cuando la casa entera es puro silencio, cada detalle se vuelve un grito. Antonio empezó a preferir estar fuera. Iba a la tiendita más veces de las necesarias. Pasaba más tiempo en la banqueta, conversando de nada. Cualquier lugar era mejor que estar atrapado en esa casa con la sensación constante de que todo en él molestaba. Isabel también encontró sus válvulas de escape. Empezó a visitar a las hijas con más frecuencia, a alargar las idas a la farmacia, al salón, con las amigas. Volvía tarde, cansada y más fría cada semana. La intimidad se volvió convivencia forzada, y la convivencia una competencia muda. ¿Quién habla menos? ¿Quién molesta más? ¿Quién se rinde primero? Fue entonces cuando Isabel se dio cuenta de algo terrible. Prefería estar sola. No era miedo a la soledad, era alivio por la ausencia del otro. Y eso, cuando ocurre, es el preludio del final. No el final oficial, con maletas en la puerta y anuncio a la familia, sino el final afectivo, el final de la conexión, el final del deseo de compartir la vida. Es a ese punto al que muchas parejas llegan en la vejez. Aún duermen en la misma cama, aún aparecen juntos en las fotos de cumpleaños, aún hacen las compras del mercado uno al lado del otro. Pero por dentro ya terminaron, porque el amor es como una planta. Si no se riega, se convierte en madera seca. Y la madera seca solo sirve para alimentar el fuego o convertirse en escombro. 6. Falta de vida propia. Isabel nunca se arrepintió de haber cuidado de su familia. Era de esas que lo hacían todo con esmero. Cuidó de los hijos, del marido, de la casa, de las cuentas, de los suegros. Sabía de memoria la matrícula escolar de los 3 hijos, el CURP del esposo, el medicamento para la presión de su suegra. Era el centro de mando de la familia, y por mucho tiempo creyó que eso era amor. Pero el tiempo, ese viejo despiadado, cobra caro a las mujeres que se olvidan de sí mismas. Fue una tarde cualquiera, regando las plantas del jardín, cuando Isabel tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que ya no sabía qué le gustaba. No sabía cuál era su libro favorito, su comida preferida, su sueño postergado. No recordaba la última vez que fue al cine, ni el último elogio que recibió. Vivió décadas para los demás, y nadie pareció notarlo. Antonio nunca lo agradeció de verdad. Siempre decía que ella hacía lo que toda esposa hace. Los hijos, ya adultos, llamaban cuando necesitaban algo. Nadie preguntaba, ¿y tú, mamá? ¿Qué has hecho por ti? Isabel se tragó eso durante años, con la sonrisa de quien cree que algún día será reconocida. Pero el reconocimiento nunca llegó, y la ficha le cayó en la vejez. Vivió para todos, menos para ella, y cuando esa ficha cae, no cae suave. Cae en el pecho como una piedra. Antonio, por su parte, nunca entendió esa transformación en ella. Pensaba que estaba más distante, más fría. No entendía que lo que se había enfriado no era su corazón. Era el almacén de entrega unilateral. Isabel empezó a negarse a hacer favores. Ya no quería prepararle el café como a él le gustaba. Ya no quería buscarle los calcetines tirados por la casa. Ya no quería fingir interés por la programación de su televisor. «Tú has cambiado, Isabel», le decía él. «Me encontré», pensaba ella, pero no lo decía. La verdad era simple y dolorosa. Estaba harta de ser útil, pero invisible. Mientras tanto, Antonio también se sentía perdido. Había sido criado para ser el hombre de la casa, el proveedor. Pero nunca aprendió a cuidarse a sí mismo. Nunca se interesó en desarrollar una vida interior, en construir algo propio más allá del trabajo y el sustento. Ahora, jubilado y emocionalmente dependiente, no tenía nada, ni siquiera a sí mismo. Isabel lo miraba y veía a un hombre que esperaba que ella le diera sentido a su vida, pero que nunca ofreció lo mismo a cambio. Y así es como la falta de vida propia
hace implosionar una relación, cuando uno de los dos despierta y se da cuenta de que vivió para el otro, y el otro no estaba despierto, no era compañero, era dependiente. Eso no es amor, es prisión, y la liberación, cuando llega, llega con rabia, llega con ganas de gritar, llega con frases cortas y heladas. Llega con esa sensación de que, si pudiera, ella habría vivido de otra forma, y tal vez ese sea el odio silencioso que nace en las parejas mayores. No es rabia hacia el otro, exactamente, es rabia hacia una misma por haber aguantado tanto, por haber cedido demasiado, por haber dejado que la vida pasara con el enfoque puesto en el otro, creyendo que algún día todo sería recompensado. Y no lo fue. Ese dolor no aparece en las fotos del álbum, ni en las reuniones de domingo, pero está ahí, escondido en la mirada seca, en la impaciencia con la presencia del otro, en el silencio que pesa más que un grito. Y entonces, eso es todo. Antonio e Isabel aún vivían juntos, aún compartían el mismo techo, pero sus vidas estaban separadas desde hacía mucho tiempo. Ella, herida por nunca haber sido elegida como prioridad. Él, perdido por nunca haber aprendido a entregarse de verdad. Dos cuerpos envejeciendo uno al lado del otro. Dos almas gritando por sí mismas, demasiado tarde. 7. Falta de perdón y comunicación honesta. No fue una pelea lo que destruyó a Antonio e Isabel. Fue la ausencia de ellas. No gritaban, no azotaban puertas, no rompían platos, no se amenazaban con irse, pero tampoco conversaban. Y eso, con el tiempo, mata más que cualquier discusión. Las heridas que cada uno cargaba no eran recientes, eran cicatrices mal cerradas, remendadas con silencio, con fingimiento, con ese viejo «déjalo así» que tanta gente usa para barrer el dolor debajo de la alfombra. Pero el problema es que el rencor no desaparece, fermenta. Antonio nunca pidió perdón por haberse burlado del sueño de Isabel de estudiar una carrera. Nunca reconoció que fue un ausente. Nunca validó sus dolores. Solo los despreció, como si fueran exageraciones. Nunca preguntó, ¿eres feliz conmigo? Isabel también tuvo sus fallas. Nunca expresó con claridad cuánto se sentía sobrecargada. Esperaba que él lo adivinara, y con el tiempo se volvió fría, irónica, cortante. Guardó tanto rencor que cuando por fin intentó hablar, solo salía veneno, y en el fondo ambos estaban heridos, pero no sabían pedir perdón, ni sabían hablar, porque hablar de verdad requiere valor, valor para bajar la guardia, para decir, te lastimé, o peor, tú me lastimaste y aún sangro por dentro. Pero entre ellos ya no existía ese espacio. Solo quedaban los protocolos. Buenas noches. Hay café. Se acabó el gas. Va a llover. Nunca. Todavía me escuchas. Cuando Isabel intentaba decir algo más profundo, Antonio la cortaba. Ya vas a empezar con tus dramas. Y ella, herida, se echaba para atrás. Cuando él intentaba un gesto, aunque torpe, de acercamiento, ella respondía con una frialdad automática, y él volvía a callar, y así aprendieron a no hablar. El perdón, que podría haber liberado, nunca fue pedido. El reconocimiento, que podría haber acercado, nunca fue ofrecido. La vulnerabilidad, que podría haber reabierto el amor, nunca tuvo espacio. Y en su lugar llegó el endurecimiento, dos adultos envejecidos emocionalmente, orgullosos, heridos, callados, como dos árboles que crecieron uno junto al otro, pero con las ramas hacia lados opuestos, enraizados en el mismo suelo, pero incapaces de tocarse. Todavía se veían todos los días, todavía compartían el arroz y los frijoles, pero ya no compartían el alma. En el fondo, cada uno dormía con una almohada llena de palabras no dichas. Perdón por no haber sido mejor. Hubiera querido que fuera distinto. Aún me gustaría quererte. Pero nada de eso se decía.
Y cuando el silencio se vuelve el idioma oficial de una relación, el afecto muere asfixiado. El matrimonio de Antonio e Isabel no terminó con gritos, terminó con el silencio de quien se cansó de intentar. Cuando el amor envejece sin cuidado, ¿todavía hay tiempo de evitar ese final silencioso? Antonio e Isabel siguen vivos. Todavía comparten la misma casa, el mismo sofá, la misma cobija en las noches frías. Todavía aparecen juntos en las fotos de Navidad. Todavía responden al unísono cuando un nieto pregunta ¿cuánto tiempo llevan casados? Pero la verdad, esa que nadie ve, es que ya no están juntos. Solo están uno al lado del otro. Lo que fue un proyecto de vida se convirtió en un contrato tácito de supervivencia emocional. Ya no hay planes, ya no hay besos espontáneos, ya no hay ese buenos días con cariño. Hay funciones, tareas, roles sociales, pero ya no hay un nosotros. Y lo peor, no son una excepción. Son el retrato de miles de parejas que llegan a la vejez emocionalmente desconectadas, viviendo bajo el mismo techo, pero separadas por kilómetros de heridas mal sanadas. ¿Sabes por qué muchas parejas empiezan a odiarse en la vejez? Porque lo que se pudo evitar no se enfrentó, porque lo que parecía pequeño fue ignorado, porque amar se volvió rutina, la rutina se volvió aburrimiento. El aburrimiento se volvió irritación, la irritación se volvió distancia, y la distancia con el tiempo se vuelve repulsión silenciosa. La vejez no destruye matrimonios, solo revela lo que siempre estuvo mal escondido, revela que nunca aprendieron a hablar de verdad, que nunca hablaron a fondo sobre sueños, dolores, deseos, que toleraron en lugar de perdonar, que se dieron por miedo, no por decisión, que vivieron toda una vida uno al lado del otro, pero rara vez uno con el otro. La buena noticia es, aún hay tiempo para quien quiere cambiar, pero hace falta valor, valor para mirar al otro y decir, no estoy bien, y creo que tú tampoco lo estás. ¿Podemos dejar de fingir? Hace falta reaprender a escuchar, a preguntar, a pedir perdón. Hace falta tirar a la basura esa idea de que quien ama cuida significa solo pagar cuentas y poner comida en la mesa. Cuidar también es mirar a los ojos, validar, reinventarse. El matrimonio de Antonio e Isabel puede ser tu mañana, si hoy repites los mismos errores que ellos cometieron durante toda una vida. Pero también puede ser tu advertencia, porque al final no se trata de estar juntos hasta el fin de la vida. Se trata de estar enteros, emocionalmente presentes, hasta el fin del amor. Y si el amor aún está ahí, aunque herido, aunque cansado, vale la pena intentarlo, porque cuando dos viejos deciden recomenzar, el tiempo se vuelve aliado, y el silencio, sí, puede volverse conversación, si hay verdad. Pero si no se hace nada, lo que queda es esto, dos cuerpos envejeciendo uno al lado del otro, y dos corazones cada vez más lejos, hasta que uno deje de latir y el otro se dé cuenta demasiado tarde de que el amor, cuando no se cuida, muere en vida,